la gracia y la misericordia de Dios para juntos caminar en nuestra jornada de fe. Para aquellos que nos están viendo en esta transmisión, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar iniciando una nueva serie, no se la pierda, por favor, va a estar, creo yo, en mi propia opinión, buenísima, fantástica, maravillosa. ¿Por qué? Porque se trata de la palabra de Dios. No es porque, es que el pastor acá, no, ya se soltó la de Gloria Trevi, no es por eso, es porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Palabra que trae bendición, salvación, santificación, sanidad. Es algo maravilloso. Hablar de la palabra de Dios, siempre sucede algo en nuestros corazones. Así que por favor, no se pierda los próximos 30 años de asistir a Iglesia Oasis. Acompáñenos. Y si usted nos está viendo en la transmisión, por favor, acompáñenos. Usted puede seguirnos a través de las redes sociales también, ahí en Facebook, y puede vernos también en YouTube. Y si usted nos está viendo a través de esas dos pantallas, gracias, que Dios les bendiga. No se olvide compartir esta transmisión con otras personas para que puedan escuchar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si antes de iniciar, de abrir nuestra palabra de Dios, oramos y le pedimos a Dios por su dirección? Oramos que Dios nos dirija en esta tarde. ¿Me acompañan? Señor, te damos gracias hoy en esta tarde porque tú estás en medio de nosotros. A pesar, Señor, de nuestros defectos, a pesar, Señor, de nuestras infidelidades, a pesar, Señor, de nuestras transgresiones y nuestras faltas, Señor, tú estás aquí para edificar a tu iglesia. Nos honras y sentimos bendecidos, Señor. Te ruego con todo mi ser, Padre Santo, que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros en esta tarde. Maestro de maestros, Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, redargúyanos a través de tu palabra y a través de tu dirección, Señor. Que seas tú quien hable, que no sea yo, Señor, porque si yo hablo son palabras que no sirven y no edifican para nada, pero si tú hablas, Señor, algo sucede maravilloso en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de la carta que escribe el apóstol Pablo hacia los Gálatas. Si usted tiene su Biblia, puede abrir esta carta hacia los Gálatas. Está en el Antiguo Testamento, después de la segunda carta a los Corintios. ¿Ya ven? Me gusta, qué bueno. Ya están listos, nada más quería ver quién estaba ahí listos. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano, con muchísimo gusto le haremos llegar. Nuestro hermano Juan y nuestra hermana Nora están listos para poder traerle una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia en su casa y le gusta esta porque está bilingüe, llévesela. Nos haría muy felices que usted pueda tener la palabra de Dios. Aquí también mi papá, ay no jefe, ya empezamos mal. Mi papá, que por favor, después hablamos, ¿ok? Broma, ya sabe que mi papá y yo bromeamos de esta forma. Entonces quedamos que el Gálatas no está en el Antiguo Testamento, ¿está? Correcto, gracias, están pilas, digo que están despiertos, qué bueno. Y vamos a estar hablando, usted podrá ver, es una carta pequeña, 6 capítulos, donde el apóstol Pablo va específicamente dirigiendo algunas palabras tan importantes y tan esenciales a la comunidad de Galacia. Galacia es la comunidad, Gálatas es el gentilicio para las personas que viven en esa comunidad. Es como por decir, mexicanos. ¿Por qué somos mexicanos? Pues porque somos de México. Entonces, así son los Gálatas. Gálatas que viven en la comunidad en Galacia. Cuando Pablo escribe hacia los Gálatas, está abordando temas tan importantes y tan esenciales que probablemente a algunos de nosotros se nos va a parar las palabras de Pablo en los callos o en los juanetes donde nos van a hacer sentir un poquito incómodos. Pero ¿qué otra cosa podría ser la palabra de Dios? Sino hacernos sentir a veces incómodos por la causa de la condición de nuestro corazón. Algunas personas no quieren leer su Biblia porque les causa esto, incomodidad. Algunos no quieren leer la palabra de Dios porque les causa miedo. Y algunos porque de plano son bien rebeldes y dicen, no, eso yo de leer la Biblia, de plano no es para mí. Pero en la realidad la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para que nos pudiera a nosotros revelar el corazón del Padre, pero también en la palabra expresada a través de estas letras pudiéramos ver juntos la condición de nuestro corazón. Y yo quisiera que en esta temporada que vamos a estar estudiando la carta a los Gálatas, y lo vamos a hacer como lo habíamos hecho anteriormente en Iglesia Oasis, expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Probablemente usted se ha de preguntar, oiga pastor, ¿y qué onda con esto del circulito? ¿Ya terminamos? No, espérese, estamos en un descanso. Estoy dejando que agarre fortaleza, porque después viene una serie que se va a llamar
generosidad. Así que agárrese bien. No le digo cuándo empieza para que no se empiece a ausentar, sino que agarre, venga, prepare su corazón. Entonces vamos a estar hablando, el capítulo, vamos a estar compartiendo, o vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí misma, que lo que tiene que decir acerca de sí misma y qué significa esto para nosotros. En la carta a los Gálatas, Pablo habla acerca de 3 puntos muy importantes que vamos a estar explorando en estos 6 capítulos. Uno de ellos es el Evangelio. La otra parte es la justificación por la fe. Y otro es la libertad que tenemos cuando el Evangelio es aplicado en nuestras vidas. Hoy en la tarde, ahorita en este momento estábamos hablando acerca de la libertad. ¿Cuántos son libres? Y todos dicen, ¡amén! Pero ¿sabía usted que la libertad es algo que se aplica en nuestra vida constantemente o se expresa por la aplicación, mejor dicho, la aplicación del Evangelio en nuestras vidas causa libertad? La aplicación del Evangelio de nuestras vidas causa libertad. Pablo estará abordando temas muy importantes, muy esenciales para la iglesia. No solamente, no está específicamente dirigida a una iglesia, sino a las iglesias que están en esa comunidad de Galacia. En pocas palabras, Gálatas es una carta rotativa. Y en esas hay varias iglesias que Pablo les envía a los Gálatas. ¿Quiénes? A una iglesia específica, a todos los que están en esa comunidad de Gálatas. Haga de cuenta como si Pablo hubiera dicho a los mexicanos. Pues, ¿cuáles mexicanos? Pues a todos los que viven por ahí en México. Específicamente a esta área. Entonces, ¿cuándo y dónde y por qué fue escrita? Bueno, se dice que la carta de los Gálatas fue escrita aproximadamente cerca del el año 50 después de Cristo, y como lugar algunos dicen que fue en Antioquía y otros dicen que fue de sus prisiones. Todavía está en esa parte. En Antioquía, interesantemente, si usted, no sé si puedan ayudar a poner la imagen donde se encuentra Galacia, si la tienen por ahí de casualidad. Por ahí viene. Ahí está más o menos. ¿No aparece? No la tenemos por ahí la imagen. Porque quiero enseñarles, ¿qué onda con eso de Galacia? Pues ¿dónde está? Entre los osos polares o los osos grizzlies, entre las ballenas y los dinosaurios. Y quiero que usted vea geográficamente, porque me interesa mucho que usted vea, porque es un área geográfica muy interesante que nos va a decir muchísimo de la condición del pasado, de la condición del presente, en dónde se encuentra Galacia y qué es lo que ha sucedido en esa área y qué es lo que puede suceder entre nosotros cuando dejamos de observar, de vivir y de aplicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando olvidamos, cuando ignoramos las verdades de Cristo Jesús, puede ser desastroso. Por lo tanto, de aquí en lo que la imagen más o menos está, ahí está, mire. Usted puede ver ahí en ese mapa la parte donde dice Galacia. Está Frigia, está Capadocia, está Comagene, Tracia, Macedonia, Grecia, Creta, y está sobre el mar Mediterráneo. Para aquellos que les encanta geografía, en nuestra actualidad, eso es lo que es Turquía hoy en día. ¿Verdad? Interesantemente las cartas, cuando usted lee Apocalipsis, las cartas que la Odisea, que Éfeso, que la Filadelfia, todas esas iglesias están ahí en Turquía. Interesantemente es ahí en Turquía donde Pablo empieza su ministerio hacia los gentiles, o en Asia Menor, donde Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros para empezar a llevar el ministerio de evangelismo o de las buenas nuevas a todas las personas que no eran judías. En este caso usted y nosotros. Y Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros hacia esa dirección. Se le conoce como la cuna del cristianismo para los gentiles. Usted pudiera decir en este momento, ha de haber muchísimos cristianos. De ahí partieron todos, ¿correcto? Me imagino que ahí debería haber la cuna del cristianismo. Interesantemente, Turquía, la religión más predominante es el Islam. Y han desaparecido todas estas ciudades y todas estas áreas donde alguna vez el Evangelio de Cristo Jesús fue proclamado.
Más adelante estaremos viendo qué es lo que sucedió y interesantemente qué es lo que puede suceder con la iglesia, en este caso, en su corazón, en su vida, cuando el evangelio deja de existir en el corazón. Si quieres, vamos a pasar a la siguiente imagen. Podría dar también una perspectiva también un poquito menos ocupada. ¿Dónde está Galacia? Esta parte roja está ahí, Galacia. Los Gálatas que vivían en esta región. Donde dice la palabra de Palestina, todo es lo que es Israel, Judea, Samaria, todas estas áreas, esos fueron los viajes misioneros de Pablo que recorría toda esa área, que había naufragios, que no era nada fácil viajar hacia esas direcciones, que les tomaba meses para poder llevar a cabo la misión que el Espíritu Santo les había encomendado. Por lo tanto, Gálatas también fue escrito, o esa carta que escribió fue escrita por Pablo en Antioquía o en sus prisiones. Gálatas fue escrita después del Concilio de Jerusalén, ya que describe la relación entre Pablo y los líderes en la gran unión. Se dice que esta carta fue escrita después de la conversión de los Gálatas, después de que ya había una comunidad de creyentes. Entonces Pablo, después de su segundo viaje, empieza a escribir una carta, unas palabras, una dedicación, una exhortación muy fuerte. Hay una atmósfera muy tensa. Hay una atmósfera, cuando usted va a empezar a ver las palabras de Pablo, va a sentir así como que medio atacado o atacada. Porque Pablo está siendo muy directo. Y incluso usted escuchará y podrá leer algunas palabras como Pablo les dice, Gálatas, insensatos, torpes o tontos. Palabras muy fuertes. Pero hay una razón, hay un sentido el por qué Pablo habla de esta forma. Fue escrita después de 2 visitas previas a Galacia. Cuando usted estudia el libro de Hechos en los capítulos 13 y 14, se dará cuenta los viajes misioneros, el capítulo 15 y 16 también, que Pablo hacía hacia estas comunidades, y ahí es donde empieza a escribir Pablo hacia esta comunidad, tanto gentiles, pero también había una comunidad judía. Había estas 2 comunidades, gentiles y los judíos. Había un problema muy grande de esta comunidad, porque habían empezado a creer en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que son salvos por medio de la fe y que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, que lo que Él hizo es suficiente para poder obtener la salvación. Los judíos decían, no es suficiente, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero tienes que llegar a hacer las obras de la ley. Eso quiere decir que no importa que seas cristiano, pero también te tienes que circuncidar y tienes que hacer las obras de la fe para que tu salvación sea completa. Y algunos empezaron a creer esa enseñanza. Pablo les empieza a decir, no, no es posible. Más adelante vamos a estar leyendo cómo Pablo aborda este tema tan importante y tan esencial, que probablemente nosotros nos podamos reflejar en el corazón de los Gálatas, en que muchas veces ignoramos el Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y hemos decidido seguir otras corrientes doctrinales que nos hace sentir que si hacemos eso, nos acercamos más a Dios. Pablo estará hablando de estos temas tan importantes y tan esenciales para la iglesia en aquel tiempo, pero que son tan aplicables para cada uno de nosotros. ¿Por qué es que escribe Pablo esta carta? El propósito de la carta era neutralizar este peligroso error o esta peligrosa enseñanza de los judaizantes que querían judaizar a los gentiles. Ha pasado, y probablemente usted ha escuchado en algunos programas donde hay muchos mexicanos o muchas iglesias latinas o hispanas que practican costumbres judaizantes aún dentro de su iglesia siendo mexicanos. ¿Cómo es que es esto posible? Que hay algunos que todavía empiezan, que ya quieren regresar al Antiguo Testamento, a hacer cosas del Antiguo Testamento y empiezan a tomar vestiduras como se vestía la gente de antes de los judíos. ¿Por qué? Porque probablemente hay una enseñanza que no está siendo correcta, y si Pablo estuviera hoy en día nos estaría agarrando también a cachetadas celestiales de decir, mexicanos, ¿qué les pasa a ustedes? Al menos déjenme hablar por mi país, que conozco varias iglesias que están volviendo hacia estas tradiciones judaizantes. No sé si en los países de ustedes hayan visto algunas iglesias que empiezan a hacer ese tipo de cosas.
¿Se da en Puerto Rico? ¿No? Guarden, enciérrense. No les abren las puertas a estas personas. Entonces Pablo empieza el propósito de esta carta a neutralizar esta enseñanza de los judíos que querían judaizar a estas personas y decir, tienen que circuncidarse y tienen que hacer las obras de la ley para que ustedes su salvación sea completa. Pablo dice, no, es a través de la gracia en Cristo Jesús, a través de nosotros poner nuestra fe en lo que Él hizo, es suficiente. Por gracia somos salvos, ya somos justificados porque Cristo murió por nosotros. No hay nada más que hacer. Las obras de la ley, ni tradiciones, ni la circuncisión te pueden salvar, solamente Cristo Jesús. Pareciera ser que los Gálatas ya habían olvidado estas cosas. Ojo, les está hablando a aquellos que decían que ya eran cristianos. ¿Ok? De modo que la causa de la verdad sería promovida y también cesaría el sectarismo si Pablo abordaba fuertemente este tema entre la iglesia en los Gálatas. Cuando la iglesia entiende qué es el Evangelio y la justificación y aplica el Evangelio a su vida, es como construir anticuerpos para una mala enseñanza que pueda venir de allá afuera. Muchos de nosotros en nuestra actualidad no entendemos, no comprendemos y no sabemos de qué se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por eso creemos todo lo que vemos hasta en YouTube. Estamos en la época que hay muchísimas personas que tienen como 5 o 10 pastores en YouTube. De verdad. Mi pastor del miércoles es tal, fulano de tal, y por eso lo veo. Y mi pastor del viernes es fulano de tal, porque pues, los viernes es el fin de semana y siempre me da las palabras de motivación. Y el pastor de los sábados me ayuda porque me ayuda a entender mi horóscopo celestial. ¿No? O sea, que las personas tienen, en serio, estamos en esa época, porque no hemos entendido el poder del Evangelio. Cuando entendemos el poder y la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas y lo que esto significa, entenderemos y nos prevendrá de doctrinas falsas y de malas enseñanzas. Por eso yo les digo a los que me ven en YouTube, y si me están viendo, no sé, desde Japón, él es mi pastor, yo no te conozco. Y no te conectas, o sea, no sé ni quién eres. Y tú me llamas que soy tu pastor, lo siento, pero yo no puedo ser tu pastor al menos que tú te empieces a contactar y empieces a conectarte y empecemos a crecer juntos en la palabra del Señor. Si la iglesia de Galacia prestaba atención a las palabras que Pablo estaba exhortándoles, inspirado por el Espíritu Santo, entonces llegarían a estar capacitadas para presentar un testimonio unido al mundo. Y eso es algo muy esencial. Si prestamos atención a las palabras de Dios que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, esto nos va a traer a una unidad maravillosa para la salvación del mundo. ¿Cuál es el tema? Bueno, está claro que la preocupación principal de Pablo es que los Gálatas no perdieran su fe en el verdadero Evangelio. Pablo está con eso en mente, que no pierdan su fe en el verdadero Evangelio que es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio. Es significativa la frecuencia con que cuando estemos leyendo esta carta encontraremos la palabra Evangelio, Evangelio, Evangelio de Cristo Jesús. Cuando usted en su casita vaya a meditar, vaya a leer esta hermosa carta, usted va a encontrar en muchísimas ocasiones la palabra Evangelio, Evangelio, Evangelio. También se afirma y se reafirma la esencia o el contenido del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Cristo Jesús. Todo lo que usted pueda hacer, así si usted se va, y discúlpeme si digo esto, se me va de rodillas a Chalma o se me va de rodillas a la basílica, esto no lo va a justificar a usted. No importa que usted traiga el mejor becerro, la mejor chiva o la mejor vaca para el sacrificio delante de Dios, no lo va a justificar. No importa que usted se sepa el Ave María de derecho al revés, o los 10 mandamientos, o los 365 mandamientos que pueda tener la ley, pero esto no lo va a justificar delante de Dios. La única justificación que el hombre tiene delante de Dios
Es el sacrificio de Cristo Jesús cuando el hombre pone su confianza y su fe en lo que Cristo es, hizo y dice lo que somos respecto a nuestra vida, que éramos muertos, condenados y que Él vino a darnos vida y salvación. No hay salvación en otra área. No hay justificación. Y aquí hago un paréntesis, porque no sé si soy yo o ya se puso caliente aquí. César, ¿me ayudas? 0451. Córtale ahí para que no nos entre. Entonces, la razón por que el apóstol reprende a los Gálatas tan severamente y los amonesta tan ásperamente está porque él los ama demasiado. Porque es algo tan personal y tan íntimo y tan con un amor tan tierno y un amor tan profundo que les dice en su capítulo 4, en los versículos 19 al 20, hijitos queridos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mis hermanitas, ¿qué tal son los dolores de parto? Ay, nada, pastor, yo no sentí nada. Los dolores de parto son intensos, ¿correcto? Dicen. Yo no lo he sentido, pero mi esposa me platica que, wow. Entonces imagínense el dolor profundo que está sintiendo el apóstol Pablo al ver que los Gálatas se están empezando a desviar de lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Y él les habla de esta forma áspera, quizá dura, porque les ama con un amor tierno y profundo, y siguiendo una vez más, hijitos queridos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo? Uy, Pablo, pues va a estar cañón. Porque son medios cabezones estos Gálatas. Vas a sufrir un buen rato. Y él lo sabía. Y él decidió amarlos y servirles. Por eso les hablaba de esta forma. Quisiera estar presente con nosotros ahora mismo y cambiar mi tono de voz. ¿Puede ver qué tenso estaba el asunto de Pablo? Así como que... pues estoy perplejo en cuanto a nosotros. ¿Qué quiere decir? Estoy sorprendido de la forma en que han cambiado y han empezado a abandonar la fe. Estoy sorprendido, jamás lo pensé, Gálatas. Más adelante vamos a ver estos temas y probablemente algunos de nosotros vamos a identificarnos, ya seamos quizá parecidos a los Gálatas o nos estamos acercando hacia esta dirección. Y debemos de tener muchísimo cuidado. De modo que el tema de Gálatas sería de esta forma: el evangelio de la justificación por la fe, sin necesidad de las obras de la ley, es defendido. Pablo dice, el evangelio de Cristo es suficiente para su justificación. No sus obras, no lo que ustedes vayan a hacer. No que se les apareció fulano de tal en los aires. No. Solo Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Por lo tanto, cuando usted lee su Biblia y si usted está apuntando, el bosquejo quedaría de esta forma. Podemos dividir a Gálatas de la forma siguiente. En los capítulos 1 y 2, el origen del evangelio. Podemos darnos cuenta que el origen es un origen divino, no es un origen humano. Por lo tanto, es digno de ser observado y ser respetado. De los capítulos 3 al 4, la defensa del evangelio, donde Pablo empieza a abordar acerca de cómo el evangelio es suficiente, porque los judíos atacaban el evangelio de Cristo Jesús, que no era suficiente, y atacaban a Pablo, que toda escritura daba evidencia de la vida de Cristo Jesús. En el capítulo 5 y 6 vamos a estar hablando acerca de la aplicación del evangelio. Algunos de ustedes podrán pensar, o algunas veces han preguntado, ¿cómo le hago para aplicar lo que hoy el pastor está diciendo? ¿O debo de aplicarlo? ¿Qué sucede si lo aplico? Y si no lo aplico, ¿qué sucede? Hoy puede estar usted escuchando ahorita en este momento esta predicación y probablemente el día de mañana ya se olvidó de todo esto. Tendrá entonces que preguntarse, ¿me parezco a los Gálatas o verdaderamente estoy escuchando la palabra de Dios y esta la quiero aplicar a mi vida? Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Normalmente los miércoles estábamos haciendo un estudio bíblico, agarrábamos ciertos temas.
Y durante este tiempo, al estar estudiando esta carta a los Gálatas, el Señor ha puesto en mi corazón, donde seguir hablando, donde ocupar los miércoles, más que un estudio bíblico, reflexionar de lo que estamos hablando el día de hoy. Pastor, ¿me podría por favor explicarme el capítulo 1, el versículo 1, donde dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas? ¿Qué significa esto? Donde podrá haber preguntas y respuestas los miércoles. Así que yo le invito a que el miércoles se prepare, prenda su computador, su teléfono y pueda unirse a estas conversaciones de lo que estaremos hablando, para que haya una completa claridad del Evangelio y la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. La aplicación del Evangelio produce libertad. ¿Se ha dado cuenta por qué hay muchos cristianos que no son libres? Que siguen pecando, que siguen esclavos de la codicia, de la arrogancia, la soberbia, la vanidad, el orgullo, la prepotencia. Por mencionar solo algunas cosas. Quizá o no quizá, porque no han empezado a aplicar el Evangelio de Dios en sus vidas y son esclavos de su propia carne. Porque se ha ignorado el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, entonces, ¿de qué tratamos en todo este libro, en esta carta de Gálatas? ¿Y de qué nos dice? Que el Evangelio es verdad. Cristo es el Evangelio. La justificación por la fe y la libertad que da el Evangelio aplicado a nuestras vidas. ¿Está listo? Esa es una pequeña introducción. Espero que traiga claridad. Si no la entendió y se quedó y dice, pastor, me sentí como que estaba hablando con Cantinflas. Probablemente usted pueda repetir una vez más, vaya, cheque en Facebook, cheque en YouTube más adelante la predicación y pueda usted observar detalladamente y detenidamente lo que hemos estado hablando hasta este momento como introducción. Ahora sí, abróchense los cinturones, ciérrenme las puertas, apaguen las luces, porque vamos a empezar con el favor de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Gálatas, capítulo 1, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Versículo 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. ¿Puede ver ahí que dice iglesias? Está en plural, ¿correcto? No es singular, entonces quiere decir que es una carta rotativa a varias iglesias. ¿A cuántas? Más adelante probablemente vamos a descubrir, o usted en su tarea personal, cuántas iglesias cristianas había en Galacia. Pues a ellos iban dirigidos. Versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. En estos primeros 5 versículos hay un contenido tan maravilloso y tan profundo que yo quisiera que usted pudiera abrir sus ojos y le pido a Dios Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder observar con detalle cada versículo. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. La primera pregunta que pudiéramos hacer aquí, la primera observación quizá que usted pueda tener, que es un apóstol. Un apóstol quiere decir enviado. La palabra apóstol quiere decir eso, enviado. Así de sencillo. ¿Enviado por quién? En este caso, Pablo nos responde. Me encanta que usted le pueda hacer preguntas a la Biblia y la Biblia le va a dar su respuesta.
yo le hago una pregunta a la palabra de Dios, es decir, apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Usted haga su investigación. Apóstol quiere decir enviado. ¿Y quién te envió, Pablo? Y aquí dice Jesucristo mismo. ¿Se acuerda cuando Pablo iba en camino a Damasco y que iba, no sé si iba montado en un caballo, en un burro o en un camello? Dice que iba montado y que cayó. ¿O era caballo? ¿Sí era caballo? ¿No sabe? Si alguien sabe qué fue, me dice para poder anotarlo. Pero dice que iba montado en camino a perseguir la iglesia, porque él perseguía la iglesia para matarlos. Y que de repente el Señor Jesús se le aparece y cae de donde iba montado. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, tu Dios, a quien tú persigues. Y empieza directamente Jesucristo a tratar y a platicar. Cuando usted lee el libro de Hechos, empieza a escuchar la historia de cómo Pablo y Jesucristo empieza a trabajar con él personalmente. Cuando usted lee capítulo 11 de Primera de Corintios, también en el tiempo de dar la Santa Cena y compartir, dice, yo mismo recibí de Jesús lo que les he transmitido a ustedes. ¿De quién recibió de las enseñanzas? De Cristo mismo. No recibió las enseñanzas de cualquier otra persona. Estamos hablando que Pablo tiene una autoridad y que lo respalda el poder divino y el llamado directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Y que ellos lo enviaron. ¿Se acuerdan cuando estaban leyendo en Antioquía? Dice que estaban en ayuno, estaban en oración y de repente el Espíritu Santo les dice, apártame a Pablo y a Bernabé porque instrumento útil me son para los gentiles. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. Por lo tanto, es una autoridad divina quien lo ha escogido y quien lo ha enviado. ¿Por qué Pablo está haciendo un énfasis tan importante como este? Porque está siendo en este momento criticado su autoridad. Si verdaderamente Pablo era alguien como para respetarse. No, Pablo no es nadie, decían los judíos. Pablo es solamente un hablador más. Y Pablo está diciendo, no. A mí el Señor Jesucristo me escogió. Me habló, me enseñó y me envió para predicarles las buenas noticias. Hoy en día existen muchísimas personas que se autonombran apóstoles de Jesucristo. Lo siento. ¿Tuviste la misma experiencia que Pablo? Te escogió Cristo personalmente. Lo viste resucitado. Lo viste hacer milagros. Eres tú un instrumento para milagros a otras personas. En primer lugar, dudo que verdaderamente sea Jesucristo mismo que se te haya revelado como a Pablo. Que lo hayas visto resucitado. Por lo tanto, debemos entonces entender y comprender que apóstoles solamente son aquellos que Cristo mismo escogió y que Cristo mismo envió. ¿Sí? Los 12 más Pablo. Los 12 más Pablo. ¿Hay más? No. Por lo tanto, si usted ve de repente a YouTube y diga, el apóstol fulano de tal, ya está la primera luz roja. Yo soy apóstol de apóstoles, ándale pues. O sea, así como que apóstol de senda negra, tercer dan. O sea, ¿qué onda? ¿Sí me entienden? No, cuidado. Los requisitos para escoger a un discípulo o a un apóstol o el discípulo de Jesucristo tenían que ser, lo narran Hechos, tenían que haber caminado con Cristo, primero ser escogido por Jesucristo. Segundo, haber caminado con Jesucristo. Tercero, haberlo crucificado y resucitado. Si no tenían esos requisitos, ¿cómo te lo explico, compadre? ¿Así mismo se te haya parecido la Virgen? No. ¿Cómo entonces hoy en día muchas personas pueden autonombrarse apóstoles cuando no califican con los requisitos que la palabra de Dios ha mencionado? Pero Pablo era un caso diferente y nos los narra específicamente en Hechos. Yo soy discípulo, yo soy apóstol, no por mi voluntad, sino por la voluntad de Cristo Jesús, quien me encontró, me tumbó donde yo iba, me llamó. Incluso dice que estuvo 3 días sin comer, en pocas palabras, se aventó un ayuno, estaba ciego y estaba reflexionando en lo que había sucedido. Y de repente empieza Cristo personalmente a enseñarle lo que Cristo es y las buenas noticias de salvación.
Por lo tanto, la autoridad con la que Pablo se está enfrentando a los judíos es decir, yo no soy un don nadie, como ustedes me quieren dejar saber ante la comunidad. A mí Cristo me escogió. Y hay testigos. ¿Sí tiene sentido? Qué hermoso es el primer versículo que nos da esta perspectiva, esta dirección, para poder nosotros hoy en día tener una mejor visión de lo que significa un apóstol. ¿Hay apóstoles hoy en día como en el Antiguo Testamento? Después de los requisitos que vimos, no hay. ¿Ejercemos un ministerio apostólico? Sí. ¿Por qué? Porque todos somos enviados a predicar el Evangelio. Mateo capítulo 20, ¿qué? 28, 23, 24, ¿quién más? Donde dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La gran comisión de la iglesia. El ministerio apostólico es de toda la iglesia. Pero apóstoles de Cristo fueron 12 más Pablo. Tiene sentido. Qué hermosa es la palabra de Dios. Sino por Jesucristo. Dicen, lo escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Qué interesante. No por personas ni por autoridad humana. Dejando claro, a mí no vino fulano de tal a ponerme en las manos y echarme 2 galones de aceite en la cabeza para ungirme como apóstol. A mí me lo hizo Jesucristo personalmente. No, pero es que este es el gran siervo. Este es un hombre terrenal. Cristo mismo está diciendo. Pablo dice, Cristo mismo fue quien me llamó. Y ahí nos los narra, capítulo en Hechos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. En pocas palabras, esta carta la estaba escribiendo Pablo rodeado de sus amigos. Y eran testigos de las palabras que Pablo estaba escribiendo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Estas palabras a mí me llamaron muchísimo la atención porque pudiera ser bien sencillo. Un saludo normal. Hola, que Dios te bendiga, que te dé gracia y te dé paz. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando meditamos, es algo maravilloso e impactante en nuestras vidas que causa paz. ¿Qué es la gracia? El amor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios. ¿Y qué es eso? Perdón, paciencia. Si no tuviéramos gracia, ¿qué seríamos? Sin gracia, pero no, a ver cómo se dice. Desgraciados, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí anteriormente. Al recibir la gracia, el favor inmerecido de Dios, ¿cuál es el favor inmerecido de Dios? Que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. En que nosotros no lo merecíamos, pero el amor del Padre era tan hermoso, tan grande, que decidió enviar a su Hijo, y su Hijo voluntariamente dijo también, yo voy a morir por ellos, a entregar mi vida. Pero ¿quiénes son estos para que puedan merecer esto? No somos nadie. Estábamos muertos, éramos esclavos, éramos unos desgraciados. Discúlpeme, hermanos, si uso esta palabra, pero es la realidad y esta es la condición en la que estábamos. Pero Dios en su infinita gracia nos da lo que no merecíamos. Y al saber que ahora tenemos salvación, esperanza, restauración, vida eterna, sanidad, ¿acaso no causa esto paz? Seguridad. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No es esto paz, decir, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Ya lo hicimos! Siempre y cuando estés en Cristo Jesús.
No en ninguna otra cosa, no en ninguna otra práctica, no en ninguna otra religión, ni tu yoga, ni tu meditación, ni tu horóscopo, ni ninguna otra cosa que te hace sentir bien, que no sea Cristo Jesús, no hay justificación y paz en tu vida. Y esto es lo que Pablo está diciendo, es la gracia que ha venido sobre nosotros, Cristo Jesús, Dios mismo encarnado, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos esperanza de vida, salvación, y que éramos desgraciados, ahora recibimos de su gracia, y que éramos muertos, ahora somos vivos, y que éramos esclavos y la condenación eterna, ahora somos llamados hijos de Dios, que tenemos una esperanza de reinar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo no va a causar paz estas buenas noticias? Me apasiona, ¿verdad? Lo siento. Agüita para las plantas, porque, ¿cómo les digo? ¿No es maravilloso meditar en la gracia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en su gracia? Uy, pastor. ¿Hay paz en tu corazón? La ausencia de paz, entonces, ¿qué es? ¿Temor? ¿Insatisfacción? ¿Inseguridad? ¿Qué tal enojo? Venimos digo que algunos parecen que los bautizaron con limón, ¿verdad? Hay paz en tu corazón. Hay paz en tu vida. Hay seguridad. Si no existe ninguna de estas cosas, que es que probablemente estás creyendo en otro evangelio que no es el de Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Romanos, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ningún principado, ni ningún ángel, ni ninguna potestad puede separarnos del amor de Dios Padre en Cristo Jesús. ¿No es esto paz? Pero a veces todo esto se borra. ¿Por qué? Porque nos hemos creado un autoevangelio. Si tan solo tuviera esto, estaría en paz. ¿Te ha pasado? Si tan solo tuviera, Señor, estos $100,000 este año, mira qué paz habría en mi corazón. La casa de mis sueños, Señor, no es un sueño egoísta. Una casa cómoda para la familia, ¿verdad? ¿Es egoísta o no? Ahora me resulta, ya no digo nada, porque aquí el pastor va a sacar la espada y de repente va a sacar la espada y se nos va a acordar, bueno, no creo que sea un sueño egoísta, pero no debe ser el sueño que controla tu corazón. Es bueno que procures estar bien con tu familia, pero no es aquello que pueda controlar la paz en tu corazón y robar el lugar que Cristo le corresponde. Si tan solo me dieras esto, Señor, estaría en completa paz. Esto me habla de un corazón egoísta que le dice a Cristo, no son suficientes, no es suficiente tu obra en la cruz. Cristo, tú no eres suficiente para que yo pueda tener paz. Pero si me das esto, entonces puedo tener paz. ¿Cierto? ¿Dónde perdiste tu paz? ¿Estás en paz hoy? No, pastor, siento que me dieron paz. Este domingo usted está agarrando y me está haciendo paz. Así como en la serie de Batman y Robin de los 70s. Paz, Esa es la paz que siento ahorita. Pablo está diciéndoles, la gracia y paz a ustedes. Sí, porque si ustedes han entendido la gracia que es Cristo Jesús en nosotros, no habrá ninguna otra cosa que pueda traer más paz a sus vidas. No hay nada que pueda compararse a la obra maravillosa de Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que se pueda comparar a la magnificencia, amor, perdón, salvación, restauración, guía, consolación en Cristo. ¿Acaso habrá algo mejor? No. En lógica,
Pero el corazón dice, maybe, quizá pastor, quizá, el milloncito pastor. Eso sí traería paz en este momento. Ve cómo el corazón nos puede traicionar. Ve que no podemos ser quizá diferentes a los Gálatas. Que se nos olvida el Evangelio, que se nos olvida la gracia de nuestro Señor. Y empezamos a creer otras cosas. El sueño americano. Si tan solo esto y esto y esto y esto, más esto y esto y esto, usted podrá tener. Y ahí viene toda la gente, los empieza a esclavizar. ¿Un poco no? ¿Les suena parecido? Y la paz, los domingos solamente. Porque hay puro paz, paz, paz. Pablo entiende bien esto. Y su saludo pareciera ser para muchos de nosotros algo normal y tradicional. ¿Cómo estás? Amén, hermano. Gloria a Dios. Que la gracia y la paz esté contigo. Sí, sí. No. Pablo está entendiendo lo que esto significa. Porque lo está viviendo. Y ha entendido que no hay nada más maravilloso que la gracia de Dios, Cristo Jesús, y que esto trajo paz, que vino a cambiar su vida por completo y renunció a su vieja forma de vivir y aplicó esta hermosa verdad a su vida que trajo paz. Tal como Dios nuestro Padre, sigamos leyendo el versículo 3, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Se perdieron un amén, aleluya, gracias Cristo. No, ya no cuenta, ya les dije. A ver, voy a hacer como que no dije nada. Versículo 4. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ya despertaron, aleluya. Échale más frío para que esto arranque mejor. Jesús entregó su vida. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Para... ¿Qué dice la Reina Valedora? Para librarnos. ¿De qué? Del presente malo. Oiga, si en este presente, que casi 2000 años era malo, ¿cómo estamos ahorita? Malo al cuadrado, la quita potencia. Iglesia, me encanta leer la palabra de Dios, exponerla capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya casi se nos acaba el tiempo. O le seguimos hasta que nos desmayemos. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Me encanta. Aquí habla que el corazón del Padre tenía un plan de rescate para usted y para mí. Dios tiene un plan de rescate para usted, para mí, para todos nosotros, para este mundo. Cuando la gente dice, Dios ya se olvidó de este mundo. No. El mundo se ha olvidado de Dios. Dios jamás se ha olvidado de su creación, que desde la eternidad ya había planificado con su Hijo, alguien tendrá que ir a rescatar a este mundo que ya está en perdición. Cristo dijo, yo voy. Para rescatarte a ti, Mario, para rescatarnos a ustedes, para rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Se le escapó a Dios, no sabía el plan B. No había un plan B, siempre ha habido un plan A. Siempre ha habido un plan de Dios. Cristo entregó su vida. No se la quitaron. Él la entregó voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 11, versículos 12, 13, 14, 15. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. ¿No es esto amor? ¿No es esto gracia? ¿No es esto paz?
No es esta salvación. No son estas buenas noticias para usted y para mí. Alguien necesita ser rescatado. Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Esto me sorprende aún todavía más. ¿Por qué entregó su vida a Jesucristo? ¿Acaso era algo digno para entregar su vida? Por lo más horrible, menospreciado, Cristo entregó su vida por nuestros pecados. ¿Por qué por esto, Señor? Porque eso era lo que te esclavizaba. Y si yo cautivo esto, no habrá más condenación para ti. Pero aquí resalta algo, para rescatarnos. ¿Usted entiende la palabra rescatar? Estaba viendo en esta semana algunas inundaciones que ha habido en China. Y veía las imágenes de una persona que iba a rescatar a un niño. De esas corrientes que vienen bien fuertes. Y era una persona valiente. Porque había un precipicio. Y todos así como que viendo, ¿qué va a pasar? Pero nadie se aventaba. ¿No has visto esa ocasión en que y va a venir la corriente y se lo va a llevar así, pero ¿quién va a rescatarlo? Nadie, solamente así como que, pues, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Señor, manda lluvia. No, esa canción, no, Señor. Señor, manda algo que rescate. Y de repente pasa este valiente, se quita sus chanclas, se sube sus pantaloncitos y ahí va, contra la corriente. Y abraza a este niño entre sus brazos. Y el niño se aferra. Y se da vuelta y lo abraza, así con estas, así como que de aquí no me suelto, compa. Y ahí va el Señor en contra de la corriente. Y lo pasa al otro lado, en rescate. Y la gente toda, sí, pero tú no estuviste ahí. Y después dice, te rescatamos. Pero el sacrificio de esta persona, rescatarme porque yo ya iba hacia un precipicio. Cristo vino a rescatarnos porque estábamos en peligro. Cristo vino a rescatarnos porque ya íbamos hacia una dirección de condenación y perdición eterna. Esto es algo muy delicado para usted y para mí en esta tarde. ¿De qué te rescató Cristo? Y ahorita la respuesta dominical, del pecado, pastor. Pero también te quiere rescatar de tus propios conceptos humanos que te quieres autojustificar delante de Dios. Te quiere rescatar de tu religiosidad. Te quiere rescatar de ti mismo o misma. ¿Cómo, pastor? Y que tú empieces a depender más de Él y no de ti mismo. Que tú aceptes el perdón de Dios y que pongas tu confianza en Él y que Él sea que tome el control de tu vida y que empecemos juntos a escuchar su dirección y aplicar sus enseñanzas para poder aprender a vivir en libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a vivir en libertad? ¿Se acuerdan que hemos puesto muchísimo este ejemplo o las campañas de libertad financiera? Y se llenan, ¿no? Todo, libertad financiera. Y ahí ve a todos llenos de deudas aquí. Y salen de las deudas, cortan hasta sus tarjetas de crédito. ¿Los has visto, Mario? Que bueno, ya no tenemos deudas. Sí. Ahora como no tenemos deudas, ya podemos comprar el carro de nuestros sueños. Pues. O sea, ya saliste de deuda, ¿para qué deben endeudarte otra vez? ¿Me entiende que no somos capaces de aprender a vivir y experimentar libertad? Que de alguna forma buscamos ser cautivos por algo, por alguien. Tenemos que aprender a vivir en esta libertad que Cristo nos ha dado cuando pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Él.